El día que la tierra se detuvo es el título para nuestro mensaje el día de hoy. Y hermanos, sin duda, algo en lo que todos hemos coincidido en esta transición de un año a otro es que el 2020 ha sido muy diferente, fue muy diferente a cómo estábamos acostumbrados a vivir. Por ahí del mes de marzo del 2020 comenzó esta pandemia que nos ha mantenido a todos limitados en nuestro radio de acción. Y para muchos, sin duda, ese día cuando comenzó esta pandemia y que comenzó la restricción a no solamente a los negocios, sino también a congregarnos, fue el día que la tierra se detuvo. Esta expresión se usa para especificar o apuntar hacia un evento que ha marcado nuestra vida. Para muchos, la tierra se detuvo cuando comenzó la pandemia. Para otros, hermanos, tal vez la tierra se detuvo cuando la enfermedad comenzó a atacar a personas cercanas a ellos. Para algunos otros y de manera más dolorosa, hermanos, el día que la tierra se detuvo fue cuando esta enfermedad comenzó a arrebatar la vida de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos en Cristo. Como iglesia, sin duda, permítame decirlo así, tal vez el día que la tierra se detuvo para nosotros fue cuando nuestro pastor partió a su morada eterna. Fue algo tremendo para todos nosotros. En fin, hermanos, cada uno de nosotros pudiera tener su experiencia personal al respecto e identificar el día que para usted la tierra se detuvo. La pregunta crucial es, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos ante esa circunstancia adversa? ¿Cómo reaccionamos ante ese evento crucial que ha marcado nuestra vida, tal vez para el resto de la misma? Permítame compartir con ustedes un texto que está ahí en Jeremías capítulo 15, versículos del 15 al 21. Y aunque voy a estar usando nuestra versión 60, y quiero usar también una distinta, y es en la que vamos a leer nuestro texto, para poder tener más luz sobre el pasaje, y vamos a estar viendo las lecciones espirituales para nosotros en esta mañana. Dice, versículo 15 de Jeremías 15, luego dije, Señor, tú sabes lo que me sucede. Por favor, ayúdame. Castiga a mis perseguidores. Por favor, dame más tiempo. No dejes que muera joven. Es por tu causa que sufro. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor de los ejércitos celestiales. Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Versículo 19. Esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí,
te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos crueles. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, Señor, y que podamos recibir tu mensaje y que podamos encontrar no solamente consuelo, sino también fortaleza, Señor, en medio de las circunstancias adversas por las que tú has permitido que nosotros pasemos. Y que, Padre, podamos renovar nuestra confianza en ti, que veamos con nuevos ojos y tengamos una nueva perspectiva de nuestra relación contigo y de nuestra vida consagrada a ti, Señor. Bendice a mis hermanos en casa, a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando en esta transmisión, y que, Padre, juntos podamos recibir este mensaje de parte tuya y que no solamente lo atesoremos, Señor, sino que sea una firme ancla para nuestra fe. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, hemos leído el texto. Y si usted en casa lee todo el capítulo 15, podrá darse cuenta que en este versículo del que leímos hacia el final, el profeta ya ha reconocido que la caída de Judá es inevitable, que la disciplina de parte de Dios para con el pueblo no se puede prolongar, no va a escapar, ¿ok? Tiene que sufrir ese castigo, esa disciplina de parte de Dios. Y Jeremías tiene que predecir, tiene que profetizar todas las cosas que el Señor va a hacer con el pueblo, la ruina que viene de parte de Dios para con el pueblo. Porque Él tiene un propósito absolutamente determinado. Dios lo llamó para ser profeta. Así que en estos versículos del 15 al 21, Jeremías ofrece a Dios, hermanos, una oración. Tal vez la podemos ver en tono de reproche, como si las promesas hechas por el Señor allá en Jeremías 1:18 no se habrían de cumplir o no se van a cumplir. Y el profeta recibe de Dios una respuesta basada en instrucciones para con él, instrucciones personales de Dios para Jeremías y promesas que dan esperanza y consuelo al hombre de Dios. Y hermanos, nosotros podemos también tomar esta palabra de Dios y hacerla nuestra. Podemos tener la seguridad, hermanos, de que al abrir nuestro corazón en oración y externarle a Dios el cómo nos sentimos, como si la tierra se hubiera detenido, hermanos, para nosotros, Él va a cambiar nuestro lamento en esperanza con sus promesas. Si usted y yo abriéramos nuestro corazón a Dios, abrimos nuestro corazón a Dios y le decimos que la tierra parece haberse detenido para nosotros, Él cambiará nuestro lamento en esperanza con sus promesas. Así que podemos dividir, hermanos, este pasaje en dos grandes secciones. Una, la oración de Jeremías, y otra, la respuesta de Dios. En esa primera sección, hermanos, de la oración de Jeremías, Jeremías presenta sus lamentos, presenta sus quejas en forma de oración. Y es que, hermanos, el pueblo de Dios siempre podemos encontrar un alivio en la oración, aún en medio de las peores circunstancias. Tenemos ejemplos en la Biblia. Jonás, desde el vientre del pez, oró a Dios y Dios lo escuchó. El rey David, aún en los momentos más cruciales de su vida, pudo clamar a Dios por ayuda. El profeta Jeremías, hermanos, está abatido por las tormentas de la vida, por las tormentas del mundo a su alrededor, por el acoso y la
forma en la que el pueblo no estaba recibiendo el mensaje de Dios. Y oró. Oró diciendo, Señor, tú lo sabes. Oró diciendo, Señor, acuérdate de mí. Oró diciendo, Señor, visítame. Hermanos, debemos recordar que lo mejor que podemos hacer con nuestras dificultades, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, es llevárselo a Dios en oración. El profeta Jeremías lo hizo. Elevó una oración a Dios. Así que, como dice la Escritura, hermanos, si estamos afligidos, debemos orar a Dios. Y al orar a Dios, hermanos, podemos darnos cuenta que es bueno para nosotros acercarnos a Dios de esta manera. Y cuando comprobemos y disfrutemos de la respuesta de Dios a nuestra oración, podremos dar testimonio, hermanos, de que Dios es nuestro amparo, de que Dios es nuestra fortaleza, de que Dios es nuestra ayuda. El profeta Jeremías oró a Dios. Él entendió que todas sus dificultades debía transformarlas más que en una queja, en una oración, y presentó su oración a Dios, primero apelando a la omnisciencia de Dios. Dice nuestro texto, luego dije, Señor, tú sabes lo que me sucede. Por favor, ayúdame. Castiga a mis perseguidores. Por favor, dame más tiempo, no dejes que muera joven. Es por tu causa que sufro. Y cuando dice por tu causa, es a causa del llamado de Dios a Jeremías. Aunque en medio de toda esta queja, podríamos decir que el profeta está echando la culpa a Dios. Pero él está hablando de su llamado. Presenta el argumento de Dios, su argumento a Dios basado en la forma en la que Dios lo había llamado, en las promesas que Dios le había hecho, en las esperanzas con las que había aceptado su cargo. Pero también el profeta presenta su decepción, la percepción negativa que tiene de la realidad que lo rodea. Presenta sus peligros, expresa la oposición que había enfrentado. Y lo hizo, hermanos, con perseverancia, aun cuando estaba desesperado. Y ruega a Dios para que se acuerde de él, para que lo visite, para que Dios interfiera de alguna manera en su favor, castigando a sus perseguidores. Hermanos, el profeta Jeremías muestra dependencia en Dios. Y aunque no entiende la paciencia de Dios hacia los impíos, el profeta ora. Aun cuando él siente que Dios lo ha abandonado a su propia suerte y lo ha puesto en peligro de muerte, el profeta ora. Y dice, tú lo sabes, Señor. ¿Qué te puedo decir yo para argumentar que obres a mi favor? Pero dice, si sufro por tu causa, Señor, obra en favor mío. Hermanos, usted y yo podemos pasar por muchas circunstancias adversas. Podemos considerar que es injusto por lo que pasamos. Podemos considerar que Dios no está haciendo nada para ayudarnos. Pero toda esa queja, toda esa lamentación, hermano, yo lo invito a que la transformemos en una oración y que no estemos afanosos por nada, porque dice la palabra de Dios que no debemos hacerlo, sino que deben ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, el ruego, con toda súplica y con acción de gracias. Apelemos a la omnisciencia de Dios. Él sabe todo, hermanos. No hay nada que se escape de su conocimiento. Así que podemos elevar una oración a Él como lo hizo el profeta.
Jeremías. También esta oración, hermanos, de Jeremías declara el gozo que él había, con el que él había aceptado su llamado. Dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Estas palabras, hermanos, que conforman la parte de la oración del profeta, expresan la verdad de que él había sufrido desprecio, habría sufrido castigo de parte del pueblo. Y este versículo es el único versículo con una referencia agradable a la experiencia de Jeremías. ¿Y sabe por qué es así? Porque el profeta lo conecta con la palabra de Dios, en contraste con el trato de los hombres. Él se olvida de cómo lo han tratado los hombres por un momento. Él se olvida de las circunstancias adversas que ha atravesado por un momento. Y dice, Señor, yo me he gozado, he encontrado gozo en el deleite de tu palabra. Es como si está diciendo que en medio de sus sufrimientos, de sus dolores, encontró en las promesas de la palabra de Dios la fuerza que necesitaba. El profeta está diciendo que su necesidad era grande, era inmensa. Necesitaba consuelo, así que cuando encontró la palabra de Dios, la devoró. Y en verdad su alma se consoló. El profeta pudo ir a esa meditación en su comunión con Dios y ver que incluso, y comprobar que incluso en medio de los sufrimientos que eran por causa del nombre de Dios y en aras de cumplir su propósito, la palabra de Dios podía traer, devolver ese gozo y ese regocijo a su corazón. Hermanos, no solamente la oración nos ayuda a encontrar esa paz en medio de las circunstancias adversas. El profeta Jeremías encontró en la palabra de Dios el gozo y la delicia para su corazón. El gozo, el regocijo que necesitaba de su corazón. Lo hizo afianzando su confianza en la palabra de Dios. Dice, cuando descubrí tus palabras. Las palabras, hermanos, representan nuestros pensamientos. Las palabras son valiosas. ¿Ok? Las palabras tienen poder para mover a las personas. Las palabras afectan el destino de las personas. Afectan el desarrollo de los propósitos de las personas. Ese poder, esa influencia que tienen las palabras depende de la fuente de la cual provienen esas palabras. Humanamente hablando, las palabras de un presidente pueden significar libertad o esclavitud para las naciones. Pueden significar paz o guerra para las naciones. Pero espiritualmente, hermanos, la palabra de Dios es un martillo, es un fuego, es una espada, es un bálsamo para nuestra vida. Es el poder salvador y santificador para los hombres que las recibimos y las obedecemos. Así que Jeremías lo que descubre aquí, dice, son las palabras de Dios. Es un gran descubrimiento, hermanos, no es una invención. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios existe y existe aunque los hombres la encuentren o no, aunque los hombres la anden buscando o no. Pero quien encuentra la palabra de Dios, hermanos, es sabio, es rico y está gozoso. Hermanos, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Debemos buscarla. Y cuando la buscamos, la vamos a encontrar. Y cuando la encontremos, hermanos, debemos reflexionar de que la valoración que debemos tener de esta palabra es que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios participa de la divinidad de su autor. Dice la Escritura, es inspirada por Dios. La palabra de Dios, hermanos, se adapta a la naturaleza y a la raíz de cualquier problema por el que estemos pasando. Es adecuada para nosotros en cualquier circunstancia. Es la llave que abre nuestros corazones y aún los corazones más duros.
Y hermanos, la palabra de Dios produce efectos asombrosos en nuestra vida cuando está en la mano del Espíritu Santo, como su espada. Así que bajo ese carácter, bajo esas características de la palabra de Dios debemos buscarla. ¿Hemos encontrado, hermanos, la palabra de Dios? Hermanos, en medio de las circunstancias adversas que vivimos y que todos recordamos del año anterior, en verdad estamos buscando en la palabra de Dios ese consuelo. Queremos hacerla tan real en nuestra vida que pueda traer esa paz, hermanos, a nosotros. El profeta Jeremías las descubrió, pero no solamente afianzó su confianza en la palabra de Dios, sino que experimentó personalmente el poder de la palabra de Dios. Dice, las devoré. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. No las escuchó. Porque, hermanos, a veces somos oidores olvidadizos. Herodes escuchó la palabra de Juan el Bautista y se convirtió en su asesino. Tampoco tiene que ver con aprendérselas de memoria. Muchas personas han memorizado capítulos enteros, pero están fatigados más que fortalecidos. No tiene que ver con repetir las palabras como si fuéramos un loro que repite lo que le dicen. No, Jeremías dice, las devoré, me las comí, dice nuestra versión. Pero me gusta esto, las devoré. Y cuando dice el profeta que las ha devorado, implica que el alma del hombre está hambrienta de esa palabra. El profeta estaba cansado por el estrés, la presión de su ministerio, la persecución y los dolores infligidos a su persona por los hombres del pueblo. Su alma estaba hambrienta y dice, por eso devoré la palabra de Dios. Las devoró, hermanos, porque la Biblia es el alimento para el alma. El alma hambrienta debe alimentarse y no debe alimentarse de cualquier cosa. Hermanos, debemos alimentar a nuestra alma correctamente. Y solo Dios y su palabra han de satisfacer ese apetito espiritual. La palabra de Dios es saludable, es nutritiva, es deliciosa, es salvadora. Dice el Señor Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, por eso hay que devorarlas. Pero no solamente significa que el alma tiene hambre, no solamente significa que la palabra es el alimento adecuado para el alma, sino que devorarla, la palabra de Dios, significa experiencia. Para el profeta Jeremías significa experiencia. Y creo, hermanos, conscientemente, que eso ha marcado nuestra vida en este año que terminó. La experiencia es un conocimiento derivado de la práctica y es completamente contrario a la teoría. Muchos, hermanos, estamos familiarizados con las verdades y doctrinas de la palabra de Dios, pero no tenemos la experiencia del poder de una sola de ellas. Muchas veces. Y como los ejemplos que nos da la Escritura, a veces también nosotros actuamos así, hermanos, como Balaam, que tenía visiones de parte de Dios, pero su orgullo es lo único que él veía, su egoísmo, cumplir con sus objetivos personales, no tenía la experiencia de vivir la palabra de Dios. Judas, hermanos, Judas predicó, Judas obró milagros, Judas echó fuera demonios cuando el Señor envió a los 12. Pero murió desesperado, porque no tuvo esa experiencia de la palabra de Dios.
Qué triste, hermanos, es ver que el conocimiento es inútil. Qué triste es saber que gente conoce el camino, pero nunca se decide a andar por él. Qué triste es saber que hay un arca en la cual podemos salvarnos y nunca entrar a ella. Qué triste, hermanos, es conocer que Cristo es el Salvador crucificado y todopoderoso que ofrece la salvación de nuestra alma, pero nunca experimentarlo, estar tan cerca de Él, pero nunca tener una experiencia personal con Él. La palabra de Dios, hermanos, no es algo que debe conocerse solamente, sino es algo que debe ser experimentado. Y como les decía, eso nos ha quedado bien claro con lo vivido el año anterior, en el 2020. La palabra de Dios se volvió tan real en nuestra vida, hermanos, porque la trasladamos tal vez a la fuerza, tal vez por las dificultades que estábamos atravesando, sea como sea. Esa palabra de Dios se volvió una experiencia para nosotros. Una experiencia palpable, hermanos. Ya no era teoría, ya no era un conocimiento que habíamos adquirido solamente, sino que ahora vivimos la realidad de la palabra, de las promesas de Dios. Entonces el profeta Jeremías afianza su confianza en la palabra, experimenta personalmente el poder de la palabra de Dios y disfruta, hermanos, el gozo de los frutos de la palabra de Dios. Dice, son mi gozo y la delicia de mi corazón. Es una participación consciente, hermanos, del gozo que produce la palabra de Dios, porque ella imparte luz a nuestro entendimiento, nos saca de la oscura incertidumbre, nos libera del suspenso, de la vacilación, de la duda y de la indecisión. Transforma nuestros pensamientos entenebrecidos en luz y nos impulsa, hermanos, a desarrollar capacidades para el servicio de Dios. Allí encontramos el gozo, hermanos, cuando afianzamos nuestra confianza, cuando la llevamos al plano de la experiencia, entonces hay gozo, hay deleite en nuestro corazón. Debemos ir a la Escritura, hermanos. La historia que está en la Biblia, la historia bíblica, es para que quien busca la palabra de Dios tenga gozo y regocijo en su corazón. La profecía, hermanos, que nos enseña el futuro conocido por Dios, que nos muestra que para Dios no hay nada oculto y no hay nada que pueda frustrar sus planes y sus designios, hermanos, está aquí en su palabra para que sea el gozo y el regocijo de nuestro corazón. La ley de Dios, la ley dada por Dios a su pueblo, hermanos, que también está aquí en nuestra Biblia, que no prohíbe nada más de lo que la conciencia transformada condena y no manda nada más de lo que la conciencia transformada aprueba. Hermanos, también es para nuestro gozo y nuestro deleite. Podemos decir, cuánto amo yo tu ley. Pero cuando ese amor es perfeccionado, hermanos, nosotros cumplimos con esa ley. Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Señor Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Allí está demostrado el amor. Entonces, hermanos, si las palabras del Señor en la historia, en la profecía y en la ley son dulces, más dulces, hermanos, son sus palabras cuando resuenan en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que como dice el apóstol Pedro y el apóstol Juan, no son fábulas ingeniosamente inventadas. No hemos presentado ese mensaje basado en cuentos, sino en realidades, en verdades, como en pruebas, como dice Lucas allí en los Hechos, pruebas indubitables. Hermanos,
el Evangelio y sus grandes doctrinas suplen las necesidades espirituales. Nuestra fe debe ser vivir las verdades del Evangelio, comerlas, devorarlas. Nuestra fe debe vivir de tal modo que guardemos la verdad, hermanos, en su totalidad y en armonía, pero sobre todo obedecer la palabra de Dios, porque entonces encontraremos la fuente inagotable de gozo y de regocijo. Y creo que todos los que hemos pasado por una circunstancia adversa en este año que terminó, que sin duda marcó el día que la tierra se detuvo para nosotros, hermanos, podemos decir que en la oración y en la palabra de Dios hemos encontrado el gozo, la paz, por la esperanza que encontramos de Dios en ellas. Eso hizo el profeta Jeremías, y eso es lo que debemos hacer nosotros. También el profeta Jeremías renovó la visión de su investidura como profeta. Dice, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Habla de consagración. El nombre del Señor, el nombre de Dios, fue denostado por el pueblo en los días de Jeremías. Nadie quería oír el verdadero mensaje de Dios. Y el profeta Jeremías, sin embargo, y a pesar de todo esto, sintió que era un honor estar asociado con el Señor en ese desprecio. Hermanos, hoy en día no es diferente. La gente culpa a Dios de todas las cosas malas que el hombre vive, aun cuando sabemos que es a causa de nuestro pecado. Y para nosotros que conocemos al Señor Jesús, debe ser un honor el que nos sepan vinculados con Él, hermanos, y que nunca rehuyamos aún de lo escandaloso que pudiera ser decir que nosotros somos hijos de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Y nosotros le hemos confesado como nuestro Salvador personal. Pero es momento de confesarlo delante de los hombres. Y lo que pudiéramos perder, hermanos, es una pérdida temporal por una ganancia real y eterna en los cielos. La carga que pudiera venir sobre nuestros hombros como el profeta no significará nada con el eterno peso de gloria que nos espera en la presencia del Señor. Hermanos, debemos renovar nuestra consagración y debemos decirle al mundo que somos hijos de Dios y que Él, aún en medio de estas circunstancias difíciles, aún cuando la tierra parece detenerse para nosotros, Él está y sigue en el trono, reinando sobre nuestra vida. El profeta también reafirma su consagración, la consagración a su llamado. Dice, nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Hermanos, esto describe los efectos que siguieron al apropiarse el profeta de las palabras de Dios y convertirse en un siervo de Dios. Dice que él se separó de los deleites de la vida. Su llamado era tan que, dice, no me senté en compañía de burladores. No me uní a la gente en sus alegres banquetes. Nuestra versión dice, no me senté en compañía de burladores. El profeta abandonó la compañía de las personas impías. Tal vez esto puede significar que alguna vez el profeta estuvo presente en reuniones como estas, pero ha renunciado a ellas. Él, por la consagración que implica su llamado a servir a Dios, estuvo dispuesto a renunciar incluso a la frivolidad de su propia naturaleza.
incluso a la alegría inocente que alguna reunión casual o con los amigos pudiera proporcionar a nuestra vida. El profeta lo deja de lado. Él tiene una responsabilidad que se apoderó de él y de acuerdo a esa personalidad ha renovado su visión de lo que él quiere seguir haciendo. Se refugió en Dios, hermanos. Dice, me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí. Y si la parte anterior nos hablaba de consagración, esto nos habla de santidad. Debido a este impulso del Espíritu de Dios sobre él y el encargo sublime que Dios le había dado, el profeta dice, me senté a solas, me aparté, fui apartado para ti, tu mano está sobre mí y por lo tanto me he santificado. Ese aislamiento, hermanos, es inevitable. Estamos separados del mundo y eso a veces implica soledad. Eso a veces implica una carga por no participar de lo que los demás participan. Pero la consagración, la santidad, el que Dios nos haya apartado, hermanos, nos hace singulares, ¿okay? Nos hace especiales. Y debemos procurar esa separación, ese apartarnos, esa soledad. No quiero decir que renunciemos a ir a trabajar, que renunciemos a hablarle a la gente que vive a nuestro alrededor. No estoy diciendo eso, hermano. Estoy diciendo que debemos apartarnos de la frivolidad del mundo, que debemos de apartarnos de todo aquello que nos llama a pecar. El apóstol Pablo, aconsejando al joven pastor Timoteo, le dice, huye de las pasiones propias de los jóvenes. Apártate. El mismo consejo es para nosotros. Todas esas pasiones, todos esos hábitos comunes de las personas, debemos hacerlas a un lado a causa de nuestra consagración a Dios. Y hermanos, esa expulsión o ese aislamiento de la sociedad, del mundo más bien, es inherente a la profesión de fe, porque los burladores no quieren al hombre de Dios delante de ellos, no quieren escuchar su mensaje, no quieren escuchar su reprensión que viene de parte de Dios. Entonces el profeta dice, yo he hecho eso, Señor. Es un argumento, porque está indignado con Dios. Y le muestra a Dios también en esta oración que el pecado del pueblo también lo ha indignado. Dice, me llené de indignación ante sus pecados. No se había conmovido, sino que se había inflamado por el celo de Dios. Dios lo llamó, Dios lo enseñó, y el profeta ve el pecado del pueblo, reconoce lo ofensivo que es para Dios y la espantosa atrocidad de esos pecados y las consecuencias, hermanos, que acarrean para la nación, y ora por ayuda, ora para que Dios intervenga. Ora con amargo dolor y ora como un hombre que está batallando para someterse a la voluntad divina. Porque lamenta, hermanos, que el mensaje que Dios le dio como profeta no sirva para nada al pueblo. Lamenta que su labor, su esfuerzo sea en vano. Lamenta que nada de lo que ha hecho ha cambiado el estado de las cosas a su alrededor. Dice, están sumidos en el pecado, no cambian. Hermanos, esta misma visión tuvo Pablo allá en Atenas. Su espíritu se conmovió ante la idolatría de las personas, pero es precisamente esa visión la que mueve a cada hombre y a cada mujer en todas las edades a amar fervientemente a Cristo. Y amar fervientemente a las almas perdidas para hablarles de la salvación que hay en Cristo Jesús.
Y después de esto, hermanos, el profeta Jeremías confiesa la angustia y el dolor que hay en su corazón. Dice, si yo he hecho todo esto, si encontré tus palabras y las devoré, si se convirtieron en el gozo de mi corazón, porque tú me llamaste, me he apartado de los burladores. ¿Okay? Yo por tu causa estoy sufriendo y me avergüenzo de los pecados de mi pueblo. Dice, ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Hermanos, esa angustia y dolor que hay en el corazón del profeta. Hay angustia y gran angustia, hay sufrimiento, hay heridas. Hay un sufrimiento severo, más espiritual que físico. Y hermanos, en tiempos de angustia, el espíritu se desanima. Y el poder del discernir se deforma. El profeta estaba abatido, estaba desesperado y dice, tengo una herida incurable. La tierra se detuvo para él, hermanos. Él como hombre no ve cosas mejores en el futuro. Y entonces se desespera. Tiene una perspectiva entenebrecida. ¿Okay? Las ventanas por las que él está viendo están oscurecidas. Y como hombres, hermanos, podemos entenderlo y podemos pensar como el profeta diciendo, ¿cómo podemos encontrar esa paz de la que Dios habla? ¿Cómo podemos pensar en el gozo si estamos viendo que nuestras circunstancias alrededor están mal? Hermanos, sin duda todos nosotros hemos pasado por experiencias dolorosas y a veces parece que no para ola tras ola sobre nosotros, enfermedades, desastres, muertes, luchas espirituales, dudas, tentaciones, pérdida de la fe. Hermanos, un espíritu así, sometido a una prueba tan dolorosa, como hombres podemos preguntarnos, ¿cómo podemos pensar en Dios como alguien que está a nuestro cuidado? Hermanos, el profeta estaba desilusionado, el profeta estaba dolido. Pero hermanos, como los discípulos en la barca, nosotros debemos confiar en la presencia de Dios y Él calmará la tempestad a nuestro alrededor. Pero el profeta nos está mostrando ese lado humano que todos tenemos, porque somos humanos y somos frágiles y somos débiles. Y confiesa esa angustia y ese dolor que hay en su corazón. Y también confiesa la percepción distorsionada que tiene de Dios y la decepción de su fe. Dice, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Cuando percibe a Dios como una cosa ilusoria, hermanos, está diciendo, serás para mí como un mentiroso. Hermanos, el abatimiento es un intérprete infiel. El abatimiento es un espejo falso como los de la feria que refleja una imagen en formas distorsionadas. No queda ningún consuelo para el hombre cuando Dios llega a ser para él como cosa ilusoria, como una mentira. El profeta Jeremías dependía completamente de Dios. Toda su seguridad dependía y provenía de Dios. Ese era el sentir del profeta. Estaba en una misión difícil y peligrosa y sentía que Dios le había fallado y estaba realmente desamparado y lamenta esa situación. Todo su gozo, todas sus esperanzas descansaban en Dios. Había dejado todo para ser su profeta. Así que buscaba consuelo, buscaba paz y buscaba una luz, hermanos, en la promesa de Dios al que servía en medio de ese trabajo peligroso en el cual estaba, en medio de esa circunstancia adversa de la que estaba viviendo. Hermanos, igualmente nosotros, cuando viene el dolor a nuestra vida, cuando la tormenta ataca y golpea la barca de nuestra vida, sin duda percibimos a Dios de una forma distorsionada.
y lo vemos como una cosa ilusoria. Pensamos que miente cuando dice que Él está con nosotros. Pensamos que miente cuando Él dice, no tengas miedo. Pensamos que miente cuando dice, todas las cosas ayudan a bien. El profeta lo sintió, hermanos, e igualmente nosotros. Pensamos que la tierra se detiene y que Dios nos ha fallado. El profeta también lo percibe como aguas inestables, es decir, infiel a sus promesas. Dice, ¿serás para mí como aguas que no son estables? La expresión, hermanos, sugiere un espejismo engañoso que se burla de nuestra sed con imágenes ilusorias de manantiales refrescantes. El profeta Jeremías había experimentado la corriente del favor de Dios, fluyendo plenamente en amor hacia Él. Y de repente pareció como que se secó y lo dejó morir de sed en el desierto. Pero hermanos, si Dios pudiera romper su palabra y volverse como un mentiroso vendedor de ilusiones, entonces todo el gozo y la esperanza estarían muertas en nuestro corazón. Si alguna vez ocurriera una situación en la que perdiéramos el socorro de Dios, entonces sí, hermanos, estamos desamparados. Dijo un hermano, y lo repito, lo cito con todo respeto, si un día el Señor de verdad rompiera con su promesa o sus promesas hacia nosotros, estamos fritos. Estamos fritos, hermanos, porque no somos autosuficientes. Dios en Cristo es todo para nosotros. No tenemos autoprotección, hermanos. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto amparo en medio de la tribulación. Cristo es todo para nosotros, hermanos. ¿Qué garantía tendríamos si Cristo nos falla? Hermanos, seguramente compartiríamos el sentimiento de desolación de Jeremías. Y en un punto de nuestra vida, cuando la tierra se detuvo para nosotros, sin duda pensamos que Dios nos había fallado. Pero hermanos, si alguna vez fuera posible decir que Dios nos ha fallado, la seguridad nos abandonaría por completo. Y seríamos, como dice Pablo, los más dignos de conmiseración, los más miserables de todos los hombres. Pero ¿sabe una cosa? Y el profeta Jeremías lo va a corroborar en los últimos 2 versículos, que ya vamos para allá. La fidelidad es una característica esencial de Dios. Dios es fiel. Y al igual que Él, su fidelidad es inmutable. Esa fidelidad inmutable se manifiesta aún observando la creación, hermanos. Dios sigue manteniendo a su creación en su lugar. Y todas las cosas continúan por la acción de su poder. En cuanto a nosotros, hermanos, su amor y su relación, o la relación que tenemos con Él, no hay mudanza ni sombra de variación en Él, como dice Santiago. La esperanza que hemos puesto sobre Él no avergüenza, hermanos, porque toda alma, como nosotros lo hicimos en su momento, que se aferra a Jesús y confía en Él como su Redentor y su Rey de por vida aquí y en la eternidad, descansamos en la realidad de que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así que, hermanos, seguramente la angustia, la desesperación, el azote de la tormenta en nuestra vida, cuando ese día en que parece que la tierra se ha detenido para nosotros, hermanos, podremos tener una impresión distorsionada de Dios, una perspectiva distorsionada de Dios. Pero como cristianos, hermanos, debemos confiar en Él, debemos tomar nuestra cruz cada día, debemos seguir a Jesús. Porque fue Él que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen,
yo he vencido al mundo. Es Jesús, hermanos, quien dijo, no los dejaré. Fue Jesús quien dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que, hermanos, sin duda, el 2020 fue un año que nos azotó, humanamente hablando, que tal vez distorsionó nuestra percepción de Dios. Pero, hermanos, toda esa angustia, todo ese dolor, transformémoslo en una oración, presentémoslo delante de Dios, abramos nuestro corazón a Él, aún como el profeta, mostrando esa debilidad propiamente humana, y el Señor va a contestar. Busquemos su palabra y va a ser el deleite y el gozo de nuestra vida. Y Dios, hermanos, contestó la oración de Jeremías. Dios dio una respuesta llena de tolerancia, llena de misericordia. Mezcla el consuelo con la reprensión para el profeta, porque Dios no le permite retirarse del trabajo, no importa lo duro que sea, no importa lo necio que sea la gente o lo triste que él pueda estar luchando contra ellos. Dios le promete al profeta ayuda, le promete protección, pero le dice, tienes que seguir adelante. Le dice, tienes que regresar a mí. Dice, esto responde el Señor, si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos y no dejes que ellos influyan a ti. Es un regreso personal, hermanos. Si regresas, yo te restauraré. Jeremías cuestionó la justicia de Dios, pero Dios le dice, tienes que regresar, tienes que arrepentirte de tus dudas y pensar solo en tu deber. Dios le consuela, pero le reprende. Dice, si vuelves, tienes que arrepentirte y pensar en tu deber. Tienes que arrepentirte de tus dudas y pensar en tu deber. Hermanos, tenemos que regresar a Dios. Tenemos que pedirle perdón por las dudas que ha habido en nuestro corazón y rendirnos en humildad ante Él. Y debemos también, como el profeta, separar lo divino de lo humano. Dice nuestra versión, si entresacaras lo precioso de lo vil. Separar lo santo de lo divino. Jeremías tenía que separar de sí mismo lo humano y lo divino. Tenía que separar lo débil humano de lo increíblemente poderoso divino que había puesto Dios en él. No era una tarea fácil, hermanos, no era una responsabilidad menor. El profeta tenía que sacar lo precioso de entre lo vil que estaba viviendo. Tenía que sacar lo precioso de entre lo vil que estaba hablando. Hermanos, nosotros también tenemos que sacar lo bueno de todo lo que estamos viviendo, porque sabe, aún el dolor que estamos experimentando, o que hemos experimentado, o que vamos a experimentar, Dios lo puede usar para ministrar a otros. Dios lo puede usar para llevar consuelo a otros. Pero necesitamos separar lo precioso de lo vil. Tenemos que ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida, aún en medio de las circunstancias difíciles. Dios le dice, si tú haces esto, dice, retomarás tu oficio como mensajero. Dice, serás mi vocero, serás mi boca. Porque digo, hermanos, como les decía, si nosotros no regresamos a Dios, Él, y separamos lo precioso de lo vil, Él nos va a usar. Le prometió a Jeremías que sería un obrero acreditado, un obrero aprobado para hablar de acuerdo con la voluntad de Dios. Iba a ser el instrumento de Dios a las personas. Iba a llevar mensajes autenticados y coronados de éxito por parte de Dios.
Y hermanos, las personas entre las cuales se lleva un ministerio tan eficaz como este, que está dirigido por Dios, sin duda son atraídas al Señor. Y las almas encontrarán gracia y salvación. Hermanos, los obreros fieles somos la boca de Dios para las personas. Debemos escuchar a Dios hablarnos por medio de esos obreros fieles. Dios, además de reafirmarle su oficio, también le dice a Jeremías, tienes que regular tu conducta, dice, tienes que influir en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. Si has de ser mi vocero, le dice Dios a Jeremías, no seas un profeta lisonjero para el pueblo. No vayas a ellos con suaves discursos que endulzan su oído y los mantienen en su pecado. No, habla verazmente la palabra de Dios y sálvalos. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Nuestro oficio no es cargar los oídos de la gente con lo que quiere oír, sino declarar todo el consejo de Dios para que los hijos de Dios sepamos que somos herederos según la promesa, que somos preciosos ante los ojos de Dios, que Dios nos cuida y que es nuestro Padre amoroso, que Dios fortalece a los débiles, que reafirma las rodillas enclenques y que da aceite de gozo a aquel que está ungiendo su cabeza, a aquel que está pasando incluso por el valle de la sombra de la muerte. Entonces, hermanos, debemos hacer todo esfuerzo posible para eliminar los engaños en los que la gente está con referencia a las cosas de Dios, a la eternidad, a la salvación de sus almas. ¿Cómo? Mediante una exhibición clara y decisiva de la verdad de Dios, de la verdad de Jesús, de la verdad de Cristo. Y ya sea que los hombres escuchen o se abstengan, debemos hablarles de la maldad del pecado, del peligro de continuar en el pecado y de que la única forma de escapar de él es Jesucristo, porque él ya pagó el precio en la cruz. Debemos mostrarle la insuficiencia de sus buenas obras o sus formas de piedad y la obligación que tenemos de experimentar esa santidad que Dios da, sin la cual, dice la Escritura, nadie puede ver al Señor. Hablamos de predicar la palabra, hermanos, pero también hablamos de ministrar a otros con la experiencia que Dios nos ha permitido pasar. Tú puedes ser el vocero de Dios, aquellos que están afligidos, aquellos que están angustiados. ¿Cómo? Diciéndole la manera en que Dios te fortaleció, diciéndole la manera en la que la oración, la palabra y la administración de Dios a tu vida te ha sacado adelante. Que aunque la tierra se detuvo para ti, Dios intervino y contestó tu oración. Fíjense lo que dicen los textos finales, hermanos. Dios reafirma el pacto y las promesas para con el profeta. Dice, pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque yo estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados, te rescataré de sus manos crueles. El Señor repite la promesa dada a Jeremías allá en capítulo 1, versículos 18 y 19, que dice, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Así que Jeremías, hermanos, puede confiar con seguridad en la protección que viene de lo alto, en la fortaleza que Dios da. Dios alienta al profeta con promesas definidas, con declaraciones esperanzadoras, afirmándole 4 verdades para terminar. Primera, los malvados están decididos a mostrar hostilidad. Dice, pelearán contra ti como un ejército en ataque. Jeremías debe, por tanto, prepararse para la guerra con valentía,
contra todos aquellos que se oponen, contra todos aquellos que son desafiantes y contra todos aquellos que quieren abusar del profeta. Había resistencia al mensaje, hermanos. Había resentimiento contra el profeta. Había rebelión contra Dios. Pero Dios le dice, tienes que seguir adelante y van a pelear contra ti. Hermano, yo te digo, ¿hemos pasado por situaciones difíciles? Sí. Y lo más seguro es que volvemos a pasar. Porque los malvados van a pelear contra nosotros. Y en medio de tu circunstancia adversa, los malvados están peleando contra ti. Un ejército te está atacando. Dice el Salmo 23 que Dios adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Los angustiadores están ahí haciendo su trabajo, que es angustiar, pero Dios está ahí haciendo su trabajo, que es protegernos. No dejes que el ejército que acampe contra ti te derrote. Confía en Dios, porque la supremacía está garantizada sobre los angustiadores. Dice, aunque van a pelear contra ti como un ejército, dice, no te vencerán. Habrá un encuentro real, una lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, pero no habrá necesidad de defendernos. Van a intentar prevalecer contra nosotros como contra el profeta de Dios. Intentaron derrotarlo, hermanos. Intentaron destruir su fe en Dios, silenciar su mensaje con burla, con opresión, con maltrato. Pero Jeremías estaba confiando y podía confiar en Dios. Dice, Dios, no te vencerán. Y cuando Dios nos hace invencibles, hermanos, nos hace victoriosos. No solamente nos defiende, sino que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. El dolor, la tristeza, el desánimo, la ausencia de paz, la aflicción. Hermanos, son nuestros enemigos en los momentos angustiantes que distorsionan nuestra imagen de Dios. Pero dice, no te vencerán, no te van a vencer si estás confiando en el Señor. Dios suministra también, como lo hizo con Jeremías, un coraje invencible. Dice, yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, cuya fuente es Dios. Dice, yo te pondré. No hay autosuficiencia, sino dependencia en Dios, y por lo tanto no hay desesperación. Su alcance es para todo el pueblo. Dice, yo te pondré en este pueblo. Y su fortaleza, dice, como un muro fortificado de bronce, que no puede ser derribado, que es inaccesible, es inflexible, es inamovible. Eso es lo que Dios promete para su profeta, y es lo que promete también para nosotros, hermanos, poner un muro fortificado de bronce. En el 2020 la tierra se detuvo para ti. Yo te invito a que confíes en el Señor, porque Dios le prometió a Jeremías ser su guardaespaldas personal, y a nosotros también. Dice, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Si te mantendré a salvo de estos hombres malvados, te rescataré de sus manos crueles. La idea, hermanos, es que aunque Dios nos protege, podemos caer en manos de nuestros enemigos, pero dice Dios, que Él nos va a rescatar. Dios nos va a librar cuando algo nos tome por la fuerza. La protección personal de Dios es una promesa preciosa, hermanos. Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él envía a sus ángeles cerca de nosotros para ministrar, dice la palabra de Dios. Los ojos del Señor están sobre los justos. Él ve todo, hermanos. Y lo mejor de todo, Dios dice, no temas, yo estoy contigo. La protección es segura porque es de parte de Dios. Él viene para salvarnos de nuestros enemigos, para librarnos, para rescatarnos de sus artimañas y de sus ataques. De modo que podemos decir con valentía, hermanos,
el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi cuidador. No temeré lo que pueda hacerme cualquier circunstancia adversa, cualquier pandemia, cualquier año difícil como el 2020, cualquier día en el que parezca que la tierra se ha detenido para mí. Yo confío en el Señor. Hermanos, la invitación de parte de Dios es a que usted y yo transformemos nuestro lamento en una oración, que abramos nuestro corazón al Señor, que le hablemos con sinceridad de lo que hay en nuestro corazón, para que Él pueda suplir con sus promesas y darnos esperanza en su palabra, en medio de cualquier circunstancia adversa. Pero si tú no conoces al Señor, yo te invito en esta mañana a que abras tu corazón a Cristo. Y solamente así puedes venir a morar bajo las alas del Padre Omnipotente. Si hay alguien de nuestros amigos que nos ve y nos escucha, que no conoce al Señor, dice el texto, si te convirtieres, yo te restauraré. Esta invitación, en primer lugar, es para ti que no conoces a Cristo. Ven a Dios y Él te va a restaurar, Él te va a salvar. Y hermanos, si tú estás pasando por una circunstancia difícil, ven al Señor. Él te va a restaurar. Él te va a dar promesas preciosas en las cuales puedes descansar todo ese afán, todo ese dolor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la atención y paciencia de mis hermanos y de nuestros amigos. Yo te pido, Señor, que si hay alguien que no te conoce, que el Señor tenga el valor de venir a ti a través de Jesucristo, que es el medio de salvación que tú has dispuesto, Señor. Y entonces estará bajo tu protección, Señor. Y si alguien quiere hacer esta decisión, Señor, que nos mande un mensaje en privado o aquí en los comentarios, Señor, que nos haga saber que quiere tomar una decisión por Cristo y danos ese privilegio y bendición de poder guiarlo a tus pies, Señor. Pero también, Señor, te pido por mis hermanos que están en casa, por todos aquellos que hemos pasado, que estamos pasando, que pasaremos, Señor, por circunstancias difíciles. Cuando hay angustia en nuestro corazón, Señor, esa angustia que distorsiona la percepción que tenemos de ti, Padre, para que hoy en esta mañana renovemos nuestro compromiso contigo, que retomemos fuerza, Señor, en tus promesas, que abramos nuestro corazón a ti, que dejemos que tú nos consueles y que nos impulses, Señor, a seguir adelante, conscientes de que podrá seguir habiendo peligros, podrá seguir habiendo dificultades, pero conscientes, Señor, de que estamos bajo tu protección y que tu promesa es segura para nosotros, Señor, y que nunca, nunca nos vas a abandonar. Si hay alguien, Señor, que dice, yo quiero que oren por mí, quiero tomar la decisión de confiar en Dios para que traiga esa paz, ese consuelo a mi corazón, que nada más ponga aquí en los comentarios, oren por mí. Y si quiere expresar algo más personal, que nos mande un mensaje en privado, Señor, y poder ayudarle en consejería, Señor, a nuestro hermano. Oren por mí. Quiero que el Señor cambie mi dolor en esperanza, como lo hizo con el profeta Jeremías. Que me ayude a tener una nueva perspectiva, porque el dolor ha distorsionado la perspectiva que tenía de Dios. Hermano, vamos a orar juntos y vamos a pedirle eso a Dios. Señor, que todo lo que el 2020 nos dio, que ese día, Señor, en el que sentimos que la tierra se detuvo para nosotros, que tú lo cambies, Señor, en esperanza, que lo cambies por una nueva perspectiva tuya en nuestra vida y que nos hagas volver la vista a tus palabras, a tu palabra, Señor, y que la devoremos
y que sea el gozo y el regocijo de nuestro corazón. Que este año, Señor, podamos de verdad llevar a la experiencia tu palabra en nuestra vida, Señor, y que no quede como una simple teoría para nosotros. Y que aún, Señor, el dolor que podamos pasar, tú lo uses para ministrar a otros. Que el consuelo con el que tú nos has de consolar, nos has consolado o nos consolarás, Señor, que podamos usarlo para consolar a otros. Bendice a mis hermanos que están con angustia en su corazón. Padre, que oremos unos por otros, que llevemos las cargas los unos de los otros, pero sobre todo que todos juntos nos decidamos a descansar en tus brazos de amor, como lo hizo Jeremías. Padre, oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.